El ronroneo de los gatos ayuda a sobrellevar la tristeza y la depresión. ¿Tú qué opinas, Kira? Eso es lo que dice la ciencia y todos los que tenemos gatos. Es cierto que los gatos no son tan domesticables como por ejemplo los perros, que son bastante independientes y que tienen un carácter incluso algo arisco. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que hay pocas cosas más placenteras que tumbarte en el sofá y tener un gato ronroneando sobre tu pecho. ¿Pero hay realmente alguna evidencia demostrada del efecto que tienen los gatos sobre las personas? Pues sí es así. Este poder que ejercen los gatos sobre nosotros parece que no solamente tienen que ver con el placer, sino también con una mejora o al menos una activación de algunas funciones cognitivas. Un grupo de investigación japonés analizó el efecto de 4 tipos de interacciones sobre los seres humanos. Las interacciones con los gatos eran las siguientes: el tacto, darle de comer, es decir, la alimentación, jugar con el gato o tratar de realizar funciones de entrenamiento con los gatos, que es algo mucho más difícil. Y lo que analizaban en las personas era la activación en la corteza frontal, en concreto en un área que es el giro prefrontal inferior, además del análisis de percepción subjetiva del éxito en la interacción con el gato y de la emoción o el placer que esto les producía. Lo que vieron era que los cuatro tipos de interacción activaban esta región del cerebro, una región implicada en nuestra capacidad para tener una teoría de la mente, es decir, nuestra capacidad para interpretar las emociones de los demás, la interpretación de las caras, una región implicada en el lenguaje no verbal y por tanto en las respuestas empáticas. Pues como digo, se activaba en las 4 situaciones, pero sobre todo cuando se establecía una situación de entrenamiento. De estas 4 situaciones, las 2 que tenían mayor percepción de éxito por parte de los participantes eran la del tacto y la alimentación, que son las más sencillas. Jugar y entrenar generaba una menor percepción de éxito, pero cuando este éxito se conseguía o se percibía así, generaba una mayor emoción. Esto parece un poco lioso, pero lo que nos viene a decir es que esa relación, algo difícil en algunas ocasiones con los gatos, estimula mucho más nuestras emociones y estimula de mayor manera esta corteza prefrontal, activando nuestra empatía. Hay otros trabajos que intentan demostrar el efecto beneficioso de los gatos, como por ejemplo su papel sobre nuestros niveles de estrés, pero aquí he encontrado resultados contradictorios. De hecho, en los últimos que he encontrado defienden que la interacción con gato aumenta los niveles de cortisol y aumenta la activación simpática, aumentando por ejemplo nuestra frecuencia cardíaca, cuando en otros trabajos lo que se activa es el parasimpático y por tanto ese estado de relajación, que de hecho es lo que yo diría que me produce el estar en contacto directo con mis gatos. Si preguntáis a ChatGPT os dirá cosas como que el ronroneo de los gatos se ha visto que tiene efectos curativos o regenerativos sobre los huesos y la piel. Ojo que esto todavía no lo he buscado, habría que buscar bien la publicación, es algo que me parece complicado.